la Universidad Autónoma Metropolitana, como casa abierta al tiempo, está atenta a los retos educativos que se presentan por esta pandemia mundial. Por ello, desea poner a tu alcance materiales audiovisuales que te ayuden a seguir estudiando y aprendiendo. Aquí te ofrecemos el curso Filosofía de Kant, que se imparte en nuestra licenciatura en Filosofía de la UAM Unidad Iztapalapa. Comenzamos. Habíamos dicho que en la analítica trascendental, Kant hace una deducción metafísica y una deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento. Habíamos visto ya la deducción metafísica y decíamos que nuestro siguiente paso sería justamente abordar la deducción trascendental. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si lo tienen claro, no sé si lo alcanzan a leer todos. Sí. Como siempre, las notas de lo que voy a explicar el día de hoy, para que esto no sea como agua que corre entre las manos, que uno siente que no apresa nada. No. Bueno, voy a empezar mencionando un lugar de la crítica de la razón pura, B142, en donde vamos a encontrar una distinción que ya habíamos en algún momento, en otro lugar de la crítica de la razón pura, ya habíamos en otro momento conocido. Cuando hablábamos de las representaciones en general y cuando hablábamos de la sensación y el conocimiento. ¿Recuerdan ustedes que esa fue pues prácticamente una de las primeras lecciones, una de las primeras, una distinción que vimos en una de las primeras lecciones o sesiones de nuestro curso? Bueno, voy a regresar a ella, pero ahora en el parágrafo B142. Y vemos que allí Kant Kant traza una diferencia entre representaciones subjetivas y representaciones objetivas. A las representaciones subjetivas las va a llamar experiencia en sentido lato, experiencia en sentido amplio, en sentido general, en sentido, pues sí, lato, en términos generales. En cambio, a estas representaciones objetivas, a esas las va a llamar experiencia en el sentido estricto de la palabra experiencia. Estamos en B142. Estamos en la distinción entre experiencia en sentido general y experiencia en sentido estricto. Ahora, esta diferencia es una diferencia que Kant emparenta a, como decía yo hace un momento, a la sensación y al conocimiento. En la sensatio, ¿qué ocurre? Hay una conexión entre el sujeto y el predicado de un juicio, pero esta conexión solamente se da de una manera fáctica, es decir, solamente se da de hecho. Podríamos decir, el día de hoy es caluroso. Podríamos decir, los días de verano son calurosos, los días de invierno son fríos. Podríamos decir,
una relación que ocurre solo de hecho, fácticamente. Incluso yo aquí había puesto algunos ejemplos de sensaciones. Por ejemplo, esta flor es perfumada, este plato es redondo, este plato es ovalado, este plato es cuadrado. Es decir, aquí, cuando hablamos de experiencia en sentido general, en sentido lato, estamos hablando de juicios subjetivos o de juicios que únicamente tienen validez para mí. Y nos estamos moviendo también, podemos decirlo, en el terreno de la opinión, de lo que los griegos llamaban doxa. Creo que esta parte no nos presenta ninguna dificultad. Ahora, cuando hablamos de representaciones objetivas, hablamos de experiencia en sentido estricto, el sentido estricto de la palabra experiencia. Nuevamente repito, esto es importante porque Kant distingue entre experiencia en sentido amplio y experiencia en el sentido verdadero del término experiencia, en el sentido estricto del término experiencia. En sentido estricto del término experiencia es las cognitio, las cogniciones. ¿Qué sucede aquí? Sucede que hay de nuevo una conexión entre el sujeto y el predicado de un juicio. Pero esta conexión se forma gracias a ciertas leyes mentales. Esta conexión es el fruto de ciertas leyes de nuestro pensamiento. Esta conexión, podríamos decirlo de esta manera, refleja, como si fuese en un espejo, refleja las conexiones, refleja las leyes que rigen nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro pensamiento. Cosa que no sucede acá. Aquí hay una constatación de hecho en la sensación. En cambio, en la cognición tenemos que el sujeto y el predicado representan una conexión hecha según ciertas leyes de la estructura cognitiva del sujeto. Entonces, por esto, porque el predicado y el sujeto se vinculan en virtud de leyes mentales, por esto, nada más por esto, la relación que se afirma entre el sujeto y el predicado se considera como una relación necesaria, forzosa. Y forzosa porque va a manifestar algo de la identidad propia del objeto de conocimiento. Vamos a decir, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a decir, pi es igual a 3.1416. Vamos a decir, G, gravedad, es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos hablando de leyes surgidas, de leyes en este caso de la física o de la geometría, estamos hablando de leyes físicas generadas por leyes
de la manera en que funciona la estructura cognitiva del sujeto. Las leyes que manifiestan el cómo funciona la estructura cognitiva. Por supuesto, entonces, a esto es a lo que el griego antiguo daba el nombre de episteme, de conocimiento, de ciencia, no de mera doxa, no de mera opinión subjetiva. ¿Sí? ¿Está bien clara estas dos columnas? ¿No hay ninguna duda? ¿Puedo seguir adelante? Sí. Muy bien. Entonces, regresemos un poco antes, porque estábamos en B142. Regresemos un poco antes en la crítica a A51 y su análogo B75 y también a A69 y su equivalente B94. Ahí Kant nos va a decir que el entendimiento es espontáneo. Ya sabemos nosotros, ya hemos dicho nosotros, qué significa espontaneidad. Y aquí lo explico de una manera muy simple. Que el entendimiento es espontáneo significa que se identifica con su actividad. Es su funcionamiento. Que el entendimiento es espontáneo significa que se identifica con la manera en que funciona. ¿Y cuál es la manera en la que funciona el entendimiento? Esto ya nos lo había enseñado la deducción metafísica. El entendimiento funciona formando juicios. Y más específicamente, juicios de cierto tipo, de una cierta característica específica, lo que Kant llama juicios determinantes. Podríamos entonces pues decir, si hay alguna otra facultad que hace juicios, como por ejemplo la tercera crítica, que lleva como título, ¿quién me puede decir el título de la tercera crítica? La primera es crítica de la razón pura, la segunda es crítica de la razón práctica. ¿Crítica del juicio? Crítica del juicio. O Urteilskraft. Urteilskraft. Kraft significa fuerza, potencia, facultad. Kraft. Urteil significa juicio. Entonces, la tercera crítica es la crítica de la facultad de juzgar. Y si así se llama la tercera crítica, por supuesto que entonces nos preguntamos, pues, ¿qué no habíamos ya estudiado el juicio aquí en la primera crítica? ¿No habíamos estudiado el juicio cuando vimos la deducción metafísica y la deducción trascendental en la crítica de la razón pura? No allí habíamos estudiado el juicio y habíamos dicho que el juicio es la forma de la actividad fundamental del entendimiento. Entonces, ¿por qué va a haber una tercera crítica que se llame crítica de la facultad de juzgar? Podríamos decir, está de sobra. Nosotros ya vimos que es el juicio. El juicio es la forma fundamental en la que funciona el entendimiento. Bueno, esto lo digo para tratar de aclarar este
esta pequeña palabra, juicios determinantes. Los juicios determinantes son esos que produce el entendimiento al realizar su actividad fundamental. Esto significa que habrá otros juicios que no sean los determinantes. Sí, precisamente esos otros juicios que no son los determinantes son los juicios que produce la facultad de juzgar, que es una facultad distinta al entendimiento. Los juicios que produce la facultad de juzgar se llaman juicios reflexionantes. También podríamos decir, se llaman juicios teleológicos. También podríamos decir, se llaman juicios de gusto. Y por último, también podríamos decir, se llaman juicios prácticos. Sobre esta última denominación, juicios prácticos, todavía me interesa hacer una pequeña precisión adicional. Aquella precisión que apunta a que para Kant el conocimiento no nada más es de juicios determinantes, sino que hay conocimiento de otra naturaleza, que no es del tipo de juicio determinante hecho por el entendimiento. Para Kant hay conocimiento práctico. Hay conocimiento práctico. Y ese conocimiento práctico es el conocimiento de la acción, de lo que hay que hacer, el conocimiento de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, el conocimiento de la actividad del sujeto como agente práctico, como agente que lleva a cabo acciones, que lleva a cabo hechos en el sentido de fáctico, hechos que no existirían si el sujeto no actuara. Es decir, este conocimiento, este otro conocimiento que no se refiere a al de los juicios determinantes, es el conocimiento práctico que se refiere a los juicios prácticos que manifiestan al sujeto en acción, en su acción, en su praxis, en su conducta. Entonces, este punto me interesa mucho porque recordemos que el pescador tenía una red. Muy al principio del curso, cuando decía yo, cierren sus ojos, imaginemos que somos unos pescadores y que lanzamos la red al mar y que al recoger los pescados y jalarla hacia la playa, examinamos los pescados y vemos que todos son más grandes a 15 centímetros. ¿Recuerdan esa metáfora, verdad? Sí. Y que decíamos, los pescados es lo aprendido, es lo que conocemos de la realidad. Pues bien, en paralelo a esa metáfora del pescador, podríamos decir lo siguiente: el pescador tiene, además de esa red con la que conoce, con la que forma episteme,
con la que forma conocimiento en el sentido estricto de la palabra conocimiento, con el que tiene experiencia objetiva, experiencia en el sentido estricto de la palabra experiencia. Además de esa red, el sujeto tiene otra red que corresponde al conocimiento práctico, que corresponde a la facultad de juzgar, que corresponde a los juicios teleológicos o a los juicios de acción. Porque para Kant el conocimiento no es solo conocimiento de índole especulativa. Hay, además del conocimiento especulativo, conocimiento práctico. ¿Hay dudas o preguntas por el momento? Entonces, aquí podríamos decir, debería existir una otra columna que corre en paralelo a cómo se está moviendo el cursor. Y así como hablamos de sensatio, así como hablamos de cognitio, hablaríamos ahora de praxis. Pero yo no voy a entrar en estos momentos a esta columna que también existe, porque estoy moviéndome exclusivamente en el terreno de la crítica de la razón pura. Será justamente la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar aquella en la que se estudien no los juicios determinantes que forman episteme, sino los juicios, como decía yo, prácticos, los juicios teleológicos y los juicios estéticos o de gusto. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Puedo seguir adelante? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, me interesaba solamente para perfilar qué tipo de conocimiento es el que se realiza por el entendimiento. Y podríamos decir, es el tipo, ese tipo de conocimiento tiene la forma de juicios determinantes. El entendimiento funciona realizando juicios determinantes. Así es como trabaja el entendimiento. Ahora, Kant señala que vamos a entrar a ese proceso de cómo el entendimiento llega a elaborar juicios objetivos de la experiencia en sentido estricto. Kant considera que los sentidos proporcionan los datos para pensar los objetos. Los sentidos nos dan los datos, pero no nos dan el conocimiento de los objetos. ¿Quién podría ponerme un ejemplo de esta diferencia entre dato y conocimiento? Creo que un buen ejemplo sería el que nos dio Alfredo cuando nos habló de los colores, de que creo que una cosa es simplemente percibir el rojo y otra cosa ya es poderlo ligar a otras características, por ejemplo, a una descripción física de cómo o por qué existe, por qué lo percibimos, por qué no es azul. Creo que esa es creo que ese sería un ejemplo
Ese claro de sería un eso. ejemplo, sí, estaría muy bien. Ese sería un claro ejemplo. El rojo, entendido como una de las propiedades de la luz, a diferencia de mi percepción de esta flor roja. Muy bien. Por ejemplo, a veces lo vamos a decir em, con un ejemplo que ustedes dirán, es un ejemplo curioso. Por ejemplo, cuando nos quedamos sin saldo en el teléfono y no podemos hacer llamadas, tenemos el aparato y no puedo sacar llamadas y decimos, me quedé sin datos, ¿no? ¿No decimos así? Sí, Me quedé sin datos, no tengo datos. ¿Por qué? Porque no puedo formar, expresar algo. No puedo comunicar algo. Entonces, los sentidos nos proporcionan los datos para pensar los objetos, pero no nos dan el conocimiento de los objetos. El conocimiento de los objetos nos lo daría esa persona cuando ya tiene datos y puede hablar y nos comunica algo. ¿Está claro este ejemplo? ¿Dudas o preguntas? ¿No decimos así, me quedé sin datos? ¿No tengo datos? Bueno, entonces, los sentidos proporcionan los datos para pensar los objetos, pero no nos dan el conocimiento de los objetos. Para que haya conocimiento de los objetos, se requiere, piensa Kant, una actividad de unificación de los datos, de unificación en un concepto. Y además de esa unificación de los datos, se requiere, aquí está algo muy importante, se requiere que esta unificación haga referencia a un objeto. Se requieren entonces datos, se requiere unificación de datos y se requiere referencia a un objeto. Que esos datos hagan referencia a un objeto. Hacer estas tres cosas, tener datos y unificarlos en un concepto y luego referirlos a un objeto, esto es juzgar de una manera determinante. Esto es hacer un juicio determinante. Si nos da tiempo, vamos a ver qué es hacer un juicio reflexionante, que es el otro tipo de juicio con sus variantes. Ya las he dicho, pero las vuelvo a repetir, con sus variantes. Juicios prácticos, juicios teleológicos, juicios de gusto. Juicios prácticos estudiados en la crítica de la razón práctica y juicios teleológicos y juicios de gusto estudiados en la crítica de la facultad de juzgar. ¿Dudas o preguntas? Entonces, podríamos decir, ¿a qué parte de los juicios se dedica la crítica de la razón pura? A los juicios determinantes. ¿A qué parte de los juicios se dedica la crítica de la razón práctica? A los juicios prácticos, al conocimiento práctico. ¿A qué tipo de juicios se dedica la crítica de la facultad de juzgar? A los juicios teleológicos y a los juicios de gusto. Es decir, a los juicios reflexionantes que comprenden estos tres tipos: práctico, de gusto y teleológico. Juicios reflexionantes en contraste con los juicios determinantes a los que se dedica el entendimiento. El entendimiento se dedica a hacer juicios determinantes. Esa es su tarea. Bueno,
Entonces, aquí tengo, a partir de esto que he dicho, un pequeño resumen. Por lo tanto, ya saben que este símbolo lógico es una conclusión a la que llegamos. Por lo tanto, juicio es la espontaneidad del entendimiento en acción, del entendimiento en acción, del entendimiento funcionando. Y esto vale tanto para los juicios subjetivos, es decir, los de las sensaciones, como que tienen nada más una validez privada, como para los juicios objetivos, es decir, los de la cognición, que tienen una validez pública, es decir, que pueden ser verificados dichos juicios por cualquier otra persona. Son juicios con validez pública. En cambio, estos son juicios meramente subjetivos, que valen exclusivamente para mí. ¿Hay dudas o preguntas aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces, podríamos decir que aquí tenemos ya lo que Kant llama apercepción. Apercepción ya habíamos visto en lecciones anteriores, en momentos pasados, que apercepción significa conciencia de sí, ¿verdad? Entonces, aquí se entiende por apercepción conciencia de estar pensando, conciencia de la espontaneidad. Y yo había en aquella ocasión, cuando hablamos de los niveles de apercepción, yo había dicho, por ejemplo, el perro sabe que el agua apaga su sed. El perro sabe que las croquetas satisfacen su hambre. El perro sabe eso, pero el perro no sabe que está haciendo el juicio. El perro no sabe que está pensando, formando el juicio de vinculación entre agua y sed. Entonces, aquí, lo que Kant va en la deducción trascendental, lo que Kant va a hacer es explorar precisamente esta conciencia de estar pensando. Saber que yo estoy haciendo la vinculación entre S y P. Saber que la estoy haciendo. No nada más hacer la vinculación entre S y P, sino además saber que yo estoy haciendo la vinculación entre S y P. Bueno, a eso va a dedicarse la deducción trascendental. A explorar la conciencia de la espontaneidad del sujeto, espontaneidad por la cual tiene conciencia de estar haciendo una vinculación de tipo objetivo gracias a las leyes que rigen su estructura mental o su estructura cognitiva. ¿Dudas o preguntas? Entonces, tenemos clara la diferencia entre lo que habíamos visto en las sesiones, la última sesión en que nos quedamos de la deducción metafísica, y lo que Kant está enfocando ahora. En la deducción trascendental, el objetivo es
probar que los juicios tienen validez objetiva. En la deducción metafísica, el objetivo era probar que los juicios proceden de formas a priori del sujeto. ¿Por qué esas formas a priori dan lugar a juicios con validez objetiva? Ese es el trabajo de la deducción trascendental, contestar a esa pregunta. ¿Por qué estas leyes del entendimiento dan lugar a juicios que pregona Kant, que pregono yo, que reflejan la conciencia de la espontaneidad del sujeto, la conciencia de estar pensando, y que esta conciencia de estar pensando tiene una validez objetiva? Hay una relación necesaria. Bueno, entonces, voy a pasar a un siguiente punto. En la deducción trascendental, ya no en la deducción metafísica, en la deducción trascendental de las categorías, lo que Kant persigue, o lo que Kant, a lo que Kant apunta como meta, es a explicar el modo en el que las categorías se refieren a objetos. Estoy citando de B117, de Crítica de la Razón Pura, B117. Explicar la manera en la que las categorías se refieren a objetos. Es decir, demostrar que sin las categorías no serían posibles los objetos. Sin las categorías no habría posibilidad de tener juicios objetivos. Vamos a pasar a una parte importante, porque creo que en este momento se puede visualizar nítidamente la diferencia entre la deducción metafísica y la deducción trascendental. Yo podría hacer el siguiente resumen. Las categorías no se fundan en la experiencia, es decir, nacen de la constitución a priori del sujeto. Las categorías son las formas puras del pensar. Y hasta aquí tendría lo que llamamos deducción metafísica. Ahora, el que estas formas puras del pensar sean ingredientes necesarios de lo objetivo, ingredientes necesarios para formar lo que llamamos objeto de conocimiento, es otra cuestión. Y esta otra cuestión es el objeto, es el objeto de la deducción trascendental. Es el objetivo, es el blanco, es la meta de la deducción trascendental. Entonces, podríamos decir, tratando de ahondar en la tarea de la deducción trascendental, podríamos formular una pregunta como la siguiente. ¿Qué sentido tienen las categorías? Y yo podría contestar
según mi lectura de la crítica de la razón pura, las categorías tienen un sentido trascendental o ontológico. Trascendental, ontológico. A ver, y vamos a aclarar, a procurar aclarar esto. Las categorías son condiciones para la inteligibilidad de algo o son condiciones ontológicas de algo. Las categorías son condiciones del ser de algo o las categorías son condiciones conceptuales para entender algo. No sé si ustedes están viendo la diferencia entre esta columna que estoy marcando con el cursor y esta otra columna que estoy marcando por este otro lado con el cursor. Las categorías tienen solo una validez, podríamos decir, conceptual, es decir, son meros requisitos que dependen de nosotros, por lo que su validez es lógica meramente, o bien las categorías tienen un peso ontológico, es decir, las categorías nos manifiestan los elementos para que algo sea lo que es ese algo. Es decir, son requisitos que dependen de las cosas. Dicho en palabras más llanas y tratando de resumir, las categorías, ¿qué sentido tienen las categorías? Esa es nuestra pregunta original. Podríamos contestar, las categorías tienen solamente un sentido de posibilidad lógica. O podríamos contestar, las categorías tienen un sentido de posibilidad material o real. Bueno, entonces, aquí tengo yo algo que agregar de manera adicional. Porque este camino, esta disyunción de considerar a las categorías como meras posibilidades lógicas, considerar a las categorías como poseedoras de una posibilidad meramente lógica, y esta otra posición, la de considerar a las categorías como elementos de la posibilidad de lo real, son dos lecturas contrapuestas que considero yo nos presentan una disyunción que no ha lugar, que no tiene fundamento para existir. No hay en realidad una contraposición entre esta columna y esta otra columna. Es decir, aquí o las categorías tienen mera posibilidad lógica, o bien las categorías tienen posibilidad real, material o real. Esta disyunción es una disyunción falsa. Es decir, esta disyunción no hay que entenderla como una disyunción exclusiva, sino como una disyunción inclusiva. Esto ustedes en lógica ya lo han de haber empezado a trabajar. ¿Qué diferencia hay entre disyunciones exclusivas y disyunciones inclusivas? ¿Quién me puede decir algo al respecto?
¿Nadie recuerda sus clases de lógica? Es que creo que no se escucha bien mi micrófono, pero ¿El mío? no, el mío. Ah, No sé si me escucho bien. yo sí te escucho bien, Daniela. Yo sí. ¿Y Ah, los demás? ¿Los demás? Sí, sí se escucha. Sí, sí Sí. se escucha bien. Sí. A ver, Dani. me acuerdo que una da una puede ser de una de las posibilidades, o es A o es B, Ajá, pero la otra puede ser que tenga A y B. ajá. No es que necesariamente sea A o B. Muy bien. O sea, No, ajá. Sí, hay una disyunción, pero una cosa no excluye a la otra. Ajá. ¿Quién me podría poner un ejemplo? O ya es mucho pedir. Hay una, en donde haya una disyunción, en donde una cosa excluye a la otra. O bien, Eh, ¿sí? por ejemplo, la exclusiva sería hoy es martes o miércoles. Y Ajá. una inclusiva sería hoy es martes o está nublado. Porque puede ser martes y estar nublado. Muy bien. Puede ser martes y estar nublado. En cambio, si es martes, no es miércoles. Si es martes, se excluye miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Es una disyunción exclusiva. Y una disyunción inclusiva es martes o está nublado, o es martes y no está nublado. ¿Está claro esto? Bueno, entonces, Sí. yo pienso que muchos lectores, incluso inteligentes y penetrantes lectores, han leído esta distinción de la validez de las categorías de una manera disyuntiva, como una disyunción exclusiva. Esta disyunción que la es esto o es esto otro. Esta disyunción no debe ser leída, no debe ser interpretada como una disyunción que excluye una parte a la otra, sino que sí hay una disyunción, pero es una disyunción en la que hay lugar para ambas partes. Y eso es de lo que voy a encargarme en los siguientes, hoy y en los siguientes días en los que vamos a estar trabajando la deducción trascendental. Voy a encargarme de hacerles ver que estamos frente a una disyunción inclusiva. Bueno, y para eso voy a empezar recordándoles algo que puede remontarse muy atrás, hasta Aristóteles y sus primeros tratados de lógica, los analíticos primeros y los analíticos posteriores o segundos. Los argumentos trascendentales no son argumentos apagógicos. Ahorita vamos a aclarar este término griego. Los argumentos trascendentales no son argumentos apagógicos, porque aquí hay una estrella que me va a llevar este asterisco a esta otra definición.
apagó. ¿Cuándo tengo un argumento apagógico? ¿Cuándo infiero la verdad de una proposición de la falsedad de su contrario? Si el contrario es falso, eso me da lugar a poder decir que esto es verdadero. Los argumentos trascendentales, los argumentos que usa Kant en su filosofía, en la filosofía trascendental, no son argumentos apagógicos, sino que son argumentos ostensivos o pruebas ostensivas. Es decir, argumentos en los que intervienen conocimientos empíricos ostensivos. Esta distinción entre argumentos apagógicos y argumentos ostensivos, pruebas apagógicas y pruebas ostensivas, es una distinción que podríamos emparentar precisamente con, aquí lo encontramos en Aristóteles, Analíticos Primeros, libro 1, 23, fragmento 23, líneas 40b. Vamos a remontarnos hasta Aristóteles para entender qué es un argumento trascendental. Porque necesitamos entender qué es la deducción trascendental de las categorías. Los argumentos trascendentales no son argumentos apagógicos, son más bien argumentos ostensivos y podríamos decir, no proceden por modus ponendo ponens, sino que proceden más bien por modus tollendo tollens. Esta distinción lógica es una distinción que ustedes también ya debieron haber estudiado en lógica, modus ponens y modus tollens. Y si no la han estudiado, los voy a remitir a que la repasen y aquí voy a darles, como les digo yo, siempre les doy un empujón, les doy un ride, los hago, no los dejo en total, podríamos decir, en total perdición, sin ayuda de nada, pero tampoco les hago toda la tarea. Los argumentos que proceden por reducción al absurdo buscan una consecuencia falsa del principio contrario al que sostienen. Aquí me voy a referir para que vayan a verlo exactamente a Crítica de la Razón Pura A 789 hasta B A 789 hasta A 791 y su paralelo en B A 817 hasta B 819. A ver, trabajemos esta diferencia entre argumentos apagógicos y argumentos ostensivos. Es decir, trabajemos la diferencia entre modus
ponens y modus tollens. Modus ponendo ponens y modus tollendo tollens. A ver, aquí, a donde yo los había remitido de los analíticos primeros, dice Aristóteles que hay silogismos directos, pero también dice hay silogismos indirectos. Hay pruebas directas y hay pruebas indirectas. Las pruebas directas se llaman deixo. Y este vocablo deixo significa mostrar algo. Pasó en su traducción al latín con el término ostendo, que significa señalar algo. Y pasó deixo, ostendo, al español como con la palabra ostensivo. En español, algo ostensivo es algo que se ostenta. Si ustedes se fijan, algo que es manifiesto. A ver, yo podría decir aquí como ejemplo, utilizando un recurso didáctico para que no se les olvide. Hay un refrán popular que dice más o menos lo siguiente: amor, dinero y cuidado no pueden ser, ¿qué? ¿No se lo saben? ¿No? Amor, dinero y cuidado no pueden ser disimulados. Es decir, que cuando una persona quiere a la otra, se nota. Cuando una persona tiene dinero y es un ricachón, se manifiesta, se muestra. Es algo ostensivo, es algo directo, patente. Amor, dinero y cuidado. Cuando alguien está cuidando, mimando a otra persona, eso no puede ser disimulado, ocultado. Eso es algo que se nota. Amor, dinero y cuidado no pueden ser disimulados. Amor, dinero y cuidado no pueden ser ocultados. Amor, dinero y cuidado son algo ostensivo. Son algo manifiesto. Son algo directo. Son algo que se nota. Podríamos decirlo así. Por ello digo directo. Bueno. Pero además hay silogismos indirectos. Estos silogismos indirectos tienen en Aristóteles el término apago. No tiene traducción en latín y pasa al latín como apagógico y al castellano como igualmente apagógico. Apago significa en griego llevar algo fuera de lugar. Es decir, apartar algo, desviar algo. En el caso que nos está interesando a nosotros, desviar un razonamiento. Desviarlo por reducción al absurdo. Aquí era manifiesto, aquí no es manifiesto. Pero lo contrario es absurdo. Muestro algo, pero de manera indirecta, al mostrar que lo contrario no es posible. Muestro algo de manera indirecta. Acá muestro algo de manera ostensiva. Bueno, ¿alguien tiene duda hasta este momento entre
pruebas o silogismos directos y pruebas o silogismos indirectos, porque va a venir nuestra vinculación acá con los argumentos trascendentales. ¿Alguien tiene duda de lo que de estas dos columnas que acabo de explicar? No. Nadie. Pruebas directas, ostensivas y pruebas por reducción al absurdo. A ver, entonces, modus ponendo ponens. Ya sabemos que la traducción es el silogismo que tiene la forma de afirmar, afirmando el camino. Afirmar, afirmando algo. Y modus tollendo tollens. Ponendo, ponens, afirmo, afirmando. Ponens, ya saben, ponendo, ya saben, es afirmación. Tollens, ya saben, es negación. Modus tollendo tollens es la forma que niega al negar. Afirma al afirmar y niega al negar. Vamos a recordar las fórmulas lógicas de estos dos tipos de razonamientos. Modus ponendo ponens. P, entonces Q. Si P, entonces Q. P, por lo tanto, Q. Aquí, ¿qué estamos haciendo al decir P, entonces Q? P, por lo tanto, Q. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos concluyendo la verdad de un conocimiento a partir de la verdad de sus consecuencias. Ponendo ponens. En contraste con ponendo ponens, tenemos el modus tollendo tollens. Negar, la forma que niega el negar. Si P, entonces Q. No Q, por lo tanto, no P. ¿Qué quiere decir el modus tollendo tollens? Que con solo extraer una única consecuencia falsa a partir de una proposición, entonces la proposición es falsa. Precisamente los argumentos trascendentales, estos argumentos trascendentales, esta deducción trascendental de las categorías, esta prueba trascendental de las categorías, es precisamente un modus tollendo tollens. Es decir, es un modo, podríamos decir, por reducción al absurdo. En el caso que nos va a ocupar, el de la deducción trascendental, la apercepción trascendental puede considerarse como demostrada si la experiencia es imposible sin ella. La percepción trascendental queda probada si yo pruebo que sin ella la experiencia es imposible. Estoy ante un tollendo tollens. ¿Todo el mundo me va siguiendo? ¿O Sí. por reducción al absurdo? Entonces,
hasta aquí termina la introducción. Esta introducción que dije yo. Vamos a empezar con una introducción a la deducción trascendental. Aquí termina esa pequeña introducción a la deducción trascendental. Aquí, en este lugar, diciendo que los argumentos trascendentales, que las pruebas trascendentales, que la deducción trascendental es un modus tollendo tollens, que niega al negar. Bueno, ahora vamos a pasar ya a otra parte de la deducción trascendental, a un segundo paso de la deducción trascendental. Y vamos a decir que esta deducción trascendental tiene dos partes, dos grandes partes. La primera parte, que es la que corre del parágrafo 15 al parágrafo 20 de la crítica de la razón pura, y la segunda parte, que es la que corre del parágrafo 20 al parágrafo 27. En la primera parte se muestra que el origen de las categorías no está en el objeto, sino que hay que buscarlo en el sujeto. Más específicamente, en su autoconciencia trascendental. Hay que buscarlo en su autoconciencia trascendental. ¿Por qué? Porque esta autoconciencia es el origen de toda unidad. Ahora, en la segunda parte de la deducción trascendental, se muestra que la aplicación de las categorías se limita a los objetos de posible experiencia. De posible experiencia, de los que se limita a objetos de los que yo puedo tener experiencia. La aplicación de las categorías se limita a objetos que pueden ser experimentados. Por eso decíamos acá arriba que tienen un contenido empírico. ¿Dónde está? Empírico. Son elementos que tienen un contenido empírico. Si nosotros en la segunda parte mostramos que la aplicación de las categorías se limita a los objetos de posible experiencia, esto significa que el conocimiento a priori está al servicio de lo a posteriori. Es decir, el conocimiento a priori está al servicio de la experiencia. La primera parte, esta primera parte de 15 a 20, nos va a exponer que la autoconciencia trascendental es el origen de cualquier tipo de síntesis. Porque todo conocimiento consiste en la conexión de una multiplicidad. Todo conocimiento consiste en alcanzar una unidad. El conocimiento puede identificarse, yo podría decir, conocer es generalizar. Y podríamos dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ¿qué les parece Nos remitimos una vez más a los pequeñitos que están en preescolar, ¿verdad? Que ahorita, pues, ¿con qué trabajos estarán pasando los niños
de preescolar, los de la preprimaria, o bien los de los primeros años de la primaria, ¿con qué trabajo estarán tratando de aprender los conocimientos de lo que en el programa oficial, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, corresponde a primero de primaria o a preescolar? Vamos a dar un ejemplo en donde veamos que el conocimiento consiste en la conexión de una multiplicidad, consiste en lograr unidad. El conocimiento consiste en lograr una generalidad. Por ejemplo, cuando la maestra le dice al niño de preescolar y le enseña, le dice, le enseña y le dice amarillo, amarillo. Le enseña y le dice amarillo, amarillo. Le enseña y le dice amarillo, amarillo. Le enseña un plátano y le dice amarillo. ¿Qué hace el niño? Si el niño quiere el plátano, quiere comerse el plátano y le dice a la maestra amarillo, no ha hecho esta generalización. Porque amarillo es tanto la hoja como la botella, como la flor, como el plátano. ¿Cuándo el niño tiene el conocimiento de amarillo? Cuando logra unificar la botella con el papel, con la flor y con la fruta. Y dice, todos esos son amarillos. Conocer es generalizar. Conocer es hacer generalizaciones. ¿Hay alguna duda en este ejemplo? Nada más un ejemplo. Sí. Por ejemplo, se supone que las culturas antiguas, las más antiguas de las que se tiene registro, Ajá. tenían diferentes nombres para numerar, digamos, para numerar diferentes cosas. O sea, si querían contar frijoles, usaban un cierto conjunto de nombres para los números. Si querían contar borregos, usaban otro conjunto de nombres porque no habían generalizado el concepto de número. O sea, aunque ellos decían 3 borregos y 3 frijoles, Ajá. todavía no lograban hacer la generalización de lo que significaba el 3. Exactamente. Ese sería otro muy buen ejemplo. Ese sería otro muy buen ejemplo. Todavía no tenían el concepto de número, ¿sí? A ver, yo había puesto cuando hablamos de Helen Keller, yo había puesto un ejemplo muy difícil, que ella aprendió a decir yes y que ella aprendió a decir no. Imagínense el trabajo que representa llegar a una generalización de lo afirmativo y llegar a una generalización de lo negativo. ¿Sí? Bueno, entonces, conocer es generalizar. Aquí, en el ejemplo que nos acaba de dar, ¿es Rodrigo? ¿Eres Rodrigo? Sí, sí, sí. Rodrigo, en el ejemplo que Sí, nos Rodrigo. acaba de dar Rodrigo, me viene a la cabeza porque él nos está hablando de en las antiguas civilizaciones.
no se había alcanzado todavía una generalización que comprendiera al concepto de número, que comprendiera lo que es una sucesión, que comprendiera lo que es una síntesis, lo que comprendiera que un elemento puede a él agregarse otro elemento. A ver, entonces, me viene a la cabeza en este ejemplo tan bueno, lo que le preguntaron en una ocasión a una antropóloga muy famosa, Margaret Mead. Le preguntaron, ¿usted cuándo considera que empezó la civilización? ¿Cuándo se dejó atrás, podríamos decir, el momento civilatorio y se ingresó al ámbito de la civilización? ¿Cuándo cree usted que sucedió eso? ¿Cómo qué hechos podría usted señalar para decir, aquí hay un cambio de lo que no es civilización a lo que es una civilización? Rodrigo, por ejemplo, nos acaba de mostrar un caso de la transición de una civilización a otra, de un paso en donde todavía no estamos completamente en la civilización, pero ya no estamos en el salvajismo, en el estado de naturaleza. Estamos transitando hacia la civilización. Podríamos decir, en el caso de Rodrigo, llegamos a la civilización cuando yo logro formar el concepto de número y ya no tengo que usar un conjunto de palabras para decir un borrego, 2 borregos, 3 borregos, diferente a decir un frijol, 2 frijoles, 3 frijoles. ¿Sí? ¿Sí está clara esta idea? Entonces, regreso a Margaret Mead. Le preguntan, ¿cuándo empieza la civilización? ¿Saben qué contestó? Ustedes podrían pensar, bueno, pues cuando se logró contar, cuando se formó el concepto de número. O podrían ustedes decir, cuando se logró hacer grafías, cuando se logró hacer escritura. Pero ella fue todavía más radical, porque alguien podría decir, bueno, cuando se empezaron a hacer instrumentos utilizables en la agricultura, como por ejemplo un rastrojo, un rastrillo. Cuando se pudieron hacer instrumentos utilizables en la cacería, como por ejemplo afilar la punta para que sea de una flecha. Pero ella dio un ejemplo, creo yo, excepcional. Margaret Mead contestó, se entra a la civilización cuando podemos ver que podemos encontrar, cuando encontramos que el fémur, el hueso más largo de nuestro cuerpo, el fémur, encontramos un fósil, encontramos un fémur en donde se ve que ese fémur sufrió una fractura y que después esa fractura soldó, se curó. Encontramos un fémur fracturado y curado. ¿Por qué dice Margaret Mead que ese es el momento en que entramos a la civilización? Porque si ese fémur no se hubiera curado, sencillamente
estaríamos en el momento en donde ese ser humano que se fracturó porque se cayó de un árbol, porque le cayó una piedra, el resto lo abandonó y murió. Nadie le dio ayuda. No se prestó ayuda. En cambio, si encontramos un fémur que sufrió una fractura y se ve que está fracturado y que su fractura después se ve que soldó, quiere decir que a ese ser humano alguien lo acogió, lo cuidó, le brindó ayuda. Entramos a la civilización cuando somos capaces de ayudarnos. Esto es una generalización muy grande. Conocer es generalizar. Esto es una generalización tan grande como esta siguiente generalización. Yo soy semejante a ti. Tú eres semejante a mí. Tú y yo somos iguales. Si yo no he alcanzado a hacer esta generalización, yo lo dejo abandonado. Y esa persona abandonada, bueno, ese ser abandonado queda a merced de cualquier depredador. ¿Dudas o preguntas? Aquí hay una generalización. Y una generalización muy importante. Tú y yo somos parte de la misma familia común, donde común puede ser los que vivimos en esta cueva o los que viven, además de en esta cueva, en esta otra cueva y en esta otra y en aquella otra, y formamos un clan. O puede ser una generalización todavía más grande. Todos los que estamos erguidos, todos los que caminamos sobre dos pies. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Conocer es generalizar. Podríamos entonces decir, sin unidad no es posible el conocimiento. Si no hago unidades, no tengo conocimiento. Tengo datos aislados. Me quedé sin datos. No tengo datos. No alcanzo a tener conocimiento. Por no tener datos, no sé, me estoy perdiendo la información de que ya sucedió tal cosa, que me quieren decir que en mi casa ocurrió, que se quieren comunicar conmigo, pero yo no tengo datos. No tengo los elementos para hacer unidad. Sin unidad no es posible el conocimiento. Sin unidad no es posible el conocimiento. Bueno, justo a esto es a lo que Kant llama síntesis. Y esta conexión unificadora no nace del objeto, sino que nace del sujeto. Más específicamente, nace de esa fuente activa que tiene el sujeto. Motivo por lo cual Kant quiere buscar la última síntesis. La síntesis que ya no depende de una síntesis anterior. Kant quiere buscar la última de las generalidades. Kant quiere buscar
la generalidad que da origen a todas las subsiguientes generalidades. Kant busca la síntesis originaria de todas las demás. La unidad última o la generalización última. Entonces, podríamos decir, para Kant vamos a encontrarnos con 3 grados de unidad, 3 grados de enlace. Y esto también es algo que ya habíamos empezado a notar desde la estética trascendental. ¿Recuerdan cuando habíamos trazado una especie de escalera en la estética trascendental? Pues bien, a ella misma me remito ahora. Kant señala 3 grados de enlace. Perdón, ¿qué hora es? Son 1:45 ya. Bueno, entonces, perdón, creo que me voy a detener aquí para no empezar este núcleo teórico nuevo, distinto a lo anterior. Y voy a dar lugar a preguntas o dudas de lo que he empezado a exponer el día de hoy sobre la deducción trascendental como modus tollendo tollens. Voy a dar lugar a preguntas y voy a dar lugar a la conclusión de qué manera se podrán reponer o si definitivamente ya no se podrán reponer las clases que nos resultaron faltantes. Nada más en lo de modus ponens y modus tollens, yo lo entendería como, bueno, por ejemplo, en modus ponens es atrapar al delincuente con las manos en la masa, con la pistola todavía en la mano. Sí. Y en el tollens es como cuando dices, es que no había nadie más ahí que pudiera haber cometido el crimen. Sí. No hay posibilidad de otro individuo más que de ese. Ahora sí que negamos. En cambio, en el otro, al afirmar, afirmamos. Y no habría posibilidad de que hubiera otro sino ese. El único posible era ese. Sí, bueno, ese podría ser un muy buen ejemplo. Sí. ¿Quién dice bueno? Yo, Saúl, es que bueno, a mí me recuerda un poquito a las leyes de las matemáticas. Sí. En las que negativo por negativo da positivo, ¿no? Que, o sea, al negar de un lado y negar el otro lado, estamos entonces afirmando pues lo contrario, ¿no? O algo así. A ver, lo que voy a hacer es o llegamos a una afirmación a partir de dos. A ver, sí, una doble negación es una afirmación. Esa es una ley lógica. Es una de las varias leyes lógicas, de las cuales ponendo ponens y tollendo tollens forman parte. Los voy a remitir a sus apuntes de lógica para que precisen un poco más qué es modus ponendo ponens y qué es modus tollendo tollens, porque vamos a ver que los argumentos trascendentales son precisamente un modus tollendo tollens. Es decir, que si no hay unidad trascendental, no va a haber experiencia. Al negar, niego.
Si no hay unidad trascendental, no es posible la experiencia. Si no hay unidad trascendental, no habría experiencia posible. Bueno, pero a ver, estamos en la página 5, vamos a dar inicio a la página 5. Saúl, yo te diría solamente que no confundas modus tollendo tollens con la ley de la doble negación. Está bien. Una doble negación equivale a una afirmación. Entonces aquí no llegamos a una Aquí no estamos en una afirmación. doble negación. Okay. Estamos más bien como en el caso que nos señalaba Rodrigo, encontrar al asesino en flagrante, podríamos decir, ¿verdad? Con el arma en las manos, con la pólvora en sus dedos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el otro caso, tollendo tollens, cuando concluimos quién es el asesino, porque ningún otro más podría haberlo sido. Y vamos a ver que precisamente los argumentos trascendentales tienen la forma de un modus tollens, de un modus tollendo tollens. Los remito, por favor, a que den una repasada sobre modus ponens y sobre modus tollens. Antes de continuar. Muchas gracias y aquí nos vemos el próximo jueves. Ok. Muy bien. Ahí voy, Jesús. Muchas Hasta luego, gracias, profesora. Luego. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. vemos. Nos vemos.